estimados estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, bienvenidos a nuestra segunda sesión sincrónica, en la cual platicaremos sobre las instituciones microfinancieras. Como platicábamos anteriormente, las microfinanzas son aquel ámbito o aquella área de las finanzas que se encargan de prestar servicios financieros a las personas de escasos recursos que, como habíamos revisado, históricamente son quienes han quedado fuera sin poder acceder a los servicios financieros tradicionales. Entonces, las instituciones microfinancieras son esas entidades cuyo principal objetivo es brindar los servicios financieros a las personas con niveles bajos de ingresos y que puedan hacer uso de los créditos. Vamos a mencionar tres características principales de las instituciones microfinancieras. La primera de ellos es que los préstamos llegan a ser incluso menores a los $100. Aproximadamente estamos hablando de 2,000 pesos. Se pueden prestar cantidades menores y generalmente el cobro de estos préstamos se da por un plazo menor a un año. Como segunda característica, vamos a tener que este tipo de préstamos otorgados por las instituciones microfinancieras no tienen o no se respaldan, no se garantizan con un activo que sea propiedad de quienes solicitan el préstamo, sino que, aparte de que no tienen una garantía, también se cobra, por así decirlo, el préstamo por pequeños pagos. Entonces, generalmente, cuando nosotros hacemos un préstamo en una institución bancaria, vamos a pagar cada mes. Pero en este caso, con las instituciones microfinancieras generalmente se hacen pagos pequeños, o sea, de un monto pequeño, pero que se dan cada semana. Entonces son semanales. Por otra parte, en nuestra tercera característica, es necesario que mencionemos que las instituciones microfinancieras son socialmente responsables. Recordemos que dentro de su filosofía, incluso mencionábamos que las instituciones microfinancieras tienen fines altruistas. Que tienen fines altruistas y que principalmente buscan el poder brindar capital a personas que no cuentan con un capital para iniciar a trabajar, así como lo hacía el Grameen Bank. Recordemos que platicábamos que el Grameen Bank lo que hace es prestar capital a personas de escasos recursos que van a utilizarlo para poder empezar a generar ingresos y tendrán que devolver ese capital, ¿no? O ese crédito que se les fue otorgado. Entonces, recordemos que la filosofía de las instituciones microfinancieras es la de apoyar, la de generar flujos de efectivo en la sociedad e impulsar el desarrollo económico. Entonces, partiendo de que tienen ese fin altruista, es necesario mencionar, para ejemplificar, que el Grameen Bank, al ser o al tener un fin altruista, el Banco de los Pobres ha necesitado inyecciones de capital, ¿no? Entonces, siendo congruentes con los fines altruistas, las instituciones microfinancieras han llegado a considerarse como entidades socialmente responsables. ¿Qué quiere decir? Que son conscientes de los efectos tanto ambientales como sociales que tienen sus actividades y que han buscado la manera de gestionar estos efectos para disminuir lo máximo posible el impacto negativo que pueden tener sus actividades. Hablemos un poquito de la responsabilidad social. Cuando hablamos de responsabilidad social, nos referimos a el acto en el cual los sujetos a las entidades respondemos por los efectos que tienen nuestras acciones en la sociedad. Por ejemplo, si yo me paso un alto, es probable que atropelle a alguien.
Entonces, el hecho de que yo me esté pasando el alto tendrá efectos en las personas. Si yo tengo una fábrica de textiles y de los residuos de mi producción empiezo a contaminar el río de una comunidad, mis actividades están afectando a esta comunidad. Entonces, dentro de las características de estas organizaciones altruistas que son las instituciones microfinancieras, aparte de términos cuantitativos, como pudiera ser el hecho de que los préstamos no suelen superar los $100, ¿no? De que los pagos son semanales, el hecho de que no existe una garantía por activos, que se paga generalmente en un término menor a un año. Aparte está esta otra característica cualitativa que, como mencionábamos, resulta ser congruente con los fines de este tipo de instituciones. Hablemos un poquito de las instituciones microfinancieras en el país. Resulta ser que en el país, al menos hasta el año 2018, la gran mayoría de la población no había hecho uso de los servicios financieros tradicionales. ¿A qué nos referimos? A los fondos de ahorro, los créditos bancarios, las inversiones, las aseguradoras. ¿Por qué no hacíamos uso de los recursos financieros? Porque rara vez, de los servicios financieros, perdón, rara vez este tipo de servicios están al alcance de todos. Existe información proporcionada por el Banco Mundial aproximadamente en el año 2018. El 2018 es el año en el que se publicó una nota en el periódico El Economista, donde nos dice que según información del Banco Mundial, para ese entonces, la mayor parte de la población mexicana no tenía una cuenta bancaria, debido a que solamente el 37% de los mexicanos en ese entonces, mayores a los 15 años, tenían o habían abierto una cuenta bancaria. Por otro lado, dentro del 40% de la población mexicana que se considera más pobre, o sea, los que están en los que tienen los niveles más bajos de ingresos, dentro de ese 40%, el 25.8%, solamente el 25.8% alcanzó a tener una cuenta bancaria. Y por otro lado, de ese 40% de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza, en el, en la parte más baja, ¿no? O en los niveles más bajos de ingresos, de ese 40%, apenas el 5.2% de ellos han logrado acceder a un crédito por parte de las instituciones financieras. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, que el 37% de los mexicanos, que apenas ese 37%, han tenido una cuenta bancaria en años anteriores al 2018, que apenas el 25.8% dentro de ese porcentaje del 40% de los mexicanos más pobres haya tenido la cuenta bancaria, son indicadores alarmantes que muestran la falta de accesibilidad que existe ante los servicios financieros. Entonces, resulta ser que en México hay un mercado potencial muy amplio para las instituciones microfinancieras. Y por otro lado, aunque las instituciones microfinancieras también prestan servicios en otros países como Guatemala, como Estados Unidos, México se ha convertido en el principal mercado de este tipo de servicios. Entre las instituciones microfinancieras más conocidas en México se encuentra Compartamos Banco, cuyo principal objetivo es dar el servicio de créditos a grupos de mujeres y a grupos de comerciantes. Pues dan créditos grupales a mujeres y a comerciantes, y a pesar de que Compartamos Banco ha tenido algunos problemas de solvencia, de liquidez en los años más recientes, hablemos de unos 5 años atrás, resulta ser que ha logrado continuar otorgando este tipo de créditos.
Compartamos Banco, así como trabaja en México, también trabaja en países como Perú y Guatemala, pero a pesar de esto, seguimos siendo su principal mercado. Por otro lado, también existe la Crédito Real. Funciona, Crédito Real funciona un poquito distinto a Compartamos Banco, porque Compartamos Banco otorga créditos como tal y por lo tanto cobra con una serie de flujos de efectivo. Pero Crédito Real sí otorga préstamos. La diferencia es que ellos cobran con descuentos a las nóminas. Crédito Real también es otra institución microfinanciera que funciona o lleva a cabo operaciones en varios países de América, entre ellos Estados Unidos y varios países de Centroamérica. ¿Qué pasa con Crédito Real? Resulta ser que la mayor parte de sus clientes, de las personas que hacen uso de estos servicios, trabajan en el sector educativo. Entonces, el sector educativo se ha convertido en una de las principales variables de las cuales depende esta institución. Si nos damos cuenta, las variables de las cuales dependen los flujos de efectivo, por lo menos de estas dos instituciones, si bien al menos el sector educativo no tiene tantas variaciones o no existe tanta especulación con respecto a los niveles de ingresos que se tienen, al menos en el sector público, es medianamente estable. Pero, por ejemplo, Compartamos Banco depende de los ingresos de los grupos de mujeres a las cuales haya apoyado o de los ingresos de los grupos de comerciantes. Ahí es donde estas entidades han tenido que enfrentar algunas situaciones desfavorables para su funcionamiento y por lo tanto han tenido que modificar o gestionar la manera en la que puedan seguir otorgando servicios financieros. Por otro lado, recordemos que cuando hablábamos del Grameen Bank, hicimos mención de que ha tenido problemas de liquidez, ha necesitado, no ha logrado convertirse en una organización autosustentable, ha necesitado inyecciones de capital para poder seguir brindando los servicios financieros. Recordemos que era una institución que da préstamos generalmente a mujeres o a pequeños empresarios que van en grupos de 5 en 5. Entonces, le presta a dos personas, esas dos personas empiezan a pagar. Una vez que esas personas llevan 6 pagos, le da a las otras dos personas del grupo, empiezan con sus pagos y una vez que esas segundas dos personas ya generaron flujos de efectivo, ahí sí nos vamos con con la quinta persona, ¿no? Pues son una serie de flujos en las cuales el capital va regresando y se pretendía que se pudiera gestionar, cosa que hasta el momento no se ha logrado. Por último, pasando a otro tema, me gustaría finalizar esta pequeña videocápsula, ¿no?, de nuestra segunda sesión sincrónica, haciendo énfasis en que es necesario ir eliminando el estigma de que las personas pobres no tienen cultura financiera. Como mencionamos anteriormente, la necesidad de hacer rendir los recursos ha generado otro tipo de cultura financiera. No estamos hablando de invertir en la bolsa de valores, no estamos hablando de gastar, ¿no?, grandes cantidades. Estamos hablando de personas que han buscado la manera de administrar sus recursos para cumplir con sus objetivos de liquidez, de compra de activos fijos. Nos referimos a coches, departamentos, electrodomésticos. Y si bien no es la cultura financiera tradicionalmente conocida, cuando hablamos de microcréditos, cuando hablamos de tandas, cuando hablamos de compras de activos fijos, cuando hablamos de cajas de ahorro, estamos hablando de una cultura financiera que se ha logrado desarrollar en la situación de carencia
por la cual lamentablemente atraviesan buena parte de los mexicanos y que hasta hace algunos años, más o menos en los años 70, prácticamente los había dejado excluidos de los servicios financieros. Espero que el contenido de esta asignatura les haya resultado interesante y que sea nutritivo para su formación profesional.